Buenas noches. Continuando con la parte de ecuaciones diferenciales de segundo orden de las aplicaciones, ya hemos visto lo que eran vectores, hemos visto lo que eran osciladores en el caso del péndulo. El péndulo generaba un movimiento armónico simple. Luego vimos un circuito RC y RL en serie que también generaba una respuesta que, bueno, en el infinito era estable. El tercer caso y último, para el caso de ecuaciones diferenciales de segundo orden, tenemos lo que es el sistema de masa-resorte. Para el sistema de masa-resorte vamos a observar nosotros en esta primera figura un resorte que es flexible, que es ideal, y que ideal significa que no hay rozamiento, que está en estado de reposo y que su peso es igual a 0, ¿ah? Y que se encuentra en estado libre, o sea, no tiene ningún tipo de carga. Bueno, por eso nosotros vamos a cargar este resorte y lo podemos ver en la siguiente figura. Lo cargamos con un cuerpo de masa M. Vamos a hacer, como tengo que hacer Bien, tengo que colocar unos vectores. Lo que yo hago ahora en estos momentos es desarrollar la cuadrícula para poder tener una referencia. Bien, entonces ahí yo lo que tengo es, en la figura 1, en la primera, ese resorte en estado de reposo. En la figura 2, yo le aplico al resorte un peso. Peso es igual a masa por la gravedad. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el resorte? Se deforma. Y se deforma siguiendo con la ley de Hooke. Entonces, vamos a ver, si lo dejamos en esa posición, vamos a tener una posición de reposo. Entonces, analicemos las fuerzas que actúan aquí, de acuerdo con la ley de Newton. Si se encuentra en equilibrio, indudablemente la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, yo voy a tener una fuerza que está dirigida hacia abajo, que es el peso del cuerpo. Entonces le vamos a representar el vector ahí de color rojo. Vamos a colocarlo un poco más de grosor. Bien. Y este no es otra cosa que el peso de ese cuerpo que yo he colocado ahí. Y como ya sabemos, peso es igual a la masa por la gravedad, donde la gravedad generalmente la expresamos en 9,81 metros por segundo al cuadrado. Ahora, si el resorte, debido a la acción del peso, va a reaccionar, bien, con una fuerza que está en sentido contrario, aplicado ahí justo en el centro de gravedad del peso, pero dirigida hacia arriba, en sentido contrario. Esa es la fuerza, que es una fuerza de recuperación. Entonces le vamos a colocar otro color para diferenciarlo, color verde. También le vamos a aumentar el grosor. Bueno, ahí está. Entonces a esa la voy a llamar FR, fuerza de recuperación, y que cumple con los principios de la ley de Hooke. A ver, esperen que... Entonces, decimos que la fuerza de recuperación es igual a K, que es la constante del resorte, por S, que es el desplazamiento. Bueno, S, ¿dónde estará determinado S? Entonces, para ello voy a trazar una referencia. Primero, determinando en esta línea, fíjense que coincide esta línea
Lo voy a hacer un poco más chica. Voy a tomar una referencia horizontal que, si yo observo, es donde el resorte se encuentra, esta línea va a pasar por donde el resorte se encuentra en estado de equilibrio. Bueno, le vamos a dar también un cierto formato a la línea. Vamos a aumentarle un poco el ancho, ahí está, y la vamos a colocar en línea de puntos. Muy bien, entonces, fíjense que el valor de ese es el desplazamiento, va a ser el siguiente. Se ha desplazado hacia esa posición. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Tenemos por un lado, desde ahí hasta ahí, es la longitud del resorte. Lo vamos a colocar con la letra L. A ver si me lo permite. Vamos a hacer así. Con la letra L. Bien. Quiere decir que esta va a estar ahí. Eso es L. Perfecto. Eso es L. Que es lo mismo que tenemos acá. Y luego desde ahí hasta ahí, ese va a ser el desplazamiento. Bien. Ahí tengo L. Y aquí esa distancia es S. Bueno, ya hemos hecho el diagrama. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora, esperen, vamos a mejorar ya cuando no, porque si no, no tiene mejor visualización. Bien, ahí está la fuerza de recuperación. La voy a colocar aquí, esa que es de color verde. Perfecto. ¿Por qué lo coloqué ahí? Bien, para que ustedes puedan apreciar entonces cómo va a ser esta ecuación. Entonces, vamos a poner que por la ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas que actúan en ese sistema es igual a masa por aceleración. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en ese sistema? Ahora, perdón, en la posición 2
en la posición 2, estamos en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Como están en equilibrio, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Bueno, yo voy a considerar de que como yo tiré hacia abajo, voy a considerar positivo hacia abajo. Entonces, el peso del cuerpo menos la fuerza de recuperación tiene que ser igual a 0. Fuerza de recuperación tiene que ser igual a 0. De aquí nosotros podemos entonces deducir, esto va a ser igual a 0. Si nosotros reemplazamos peso es igual a masa por gravedad menos la fuerza de recuperación, que es K por S, esto tiene que ser igual a 0 y veamos que es una primera ecuación. Ahora bien, ahí está en estado de equilibrio, ¿no? En el primero está en estado de reposo, el segundo está en estado de equilibrio. Pero ¿qué pasaría si yo tiro de este cuerpo, del cuerpo por debajo, más abajo? Entonces, vamos a hacer así. Ahí lo voy a colocar cuál sería la tercera situación. Bien. Entonces, fíjense que yo he tirado más hacia abajo. Entonces puedo hacer una cosa. Puedo extender esta posición. Ahí. Muy bien. Y voy a ver hasta dónde se extendió. Hasta ahí. Entonces, tenemos como primera referencia la longitud, esa longitud, y como segunda referencia el desplazamiento que ocurrió luego, o sea que yo lo tiré hacia abajo, que voy a decir que es un desplazamiento X. Entonces, vamos a ver, desde ahí hasta ahí no es otra cosa que L más S. L más S. Y en este caso, el desplazamiento que extra, que bien, y nosotros vamos a colocar otra referencia, que ahí esta va a ser esa, va a ser la posición de equilibrio para una referencia nuestra. Bueno, muy bien. Entonces ya tengo, veamos el tercer estado. ¿Qué pasaría el tercer estado? Bueno, si yo lo estiro hasta una distancia X y lo suelto, ¿qué va a pasar? Al soltarlo, la fuerza de recuperación me va a llevar el cuerpo hacia arriba. Luego, debido a la ley de Hooke, ¿cierto? Este se va a comprimir el resorte y nuevamente va a bajar. Y nuevamente va a subir. Va a ir subiendo, va a ir bajando, va a ir subiendo, va a ir bajando y se va a ir desplazando por debajo y por arriba de la posición de equilibrio. Entonces veamos, aquí sigue actuando la fuerza, como en el caso anterior. Sigue actuando la fuerza. Dirigida hacia abajo.
Acá tenemos que peso es igual a masa por gravedad. Bueno, muy bien. Pero también va a estar la fuerza de recuperación dirigida hacia arriba. Pero en ese caso va a variar. Esta vamos a colocar aquí nuevamente. Va a estar ubicado ahí. Muy bien. Y este, te lo voy a dejar ahí. Bien. Entonces, va a ser K. Aquí vamos a tener K por, entonces es S. Vamos a tener masa por gravedad por K por S, ¿no es cierto? Más X. Bien. Entonces este va a venir, se va a desplazar una X y va a ir subiendo, va a ir bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Nunca va a llegar hasta el extremo, siempre va a estar alrededor de la posición de equilibrio. Por lo tanto, entonces se va a cumplir esta ecuación también, pero ya no va a estar en equilibrio. Aquí entonces no podemos hablar de que la fuerza va a ser igual a cero. Es igual a masa por la aceleración. Entonces, el peso menos la fuerza de recuperación va a ser la masa por la aceleración. Y en este caso tenemos masa por gravedad y aquí vamos a tener masa por aceleración. Y aquí es, en vez de K, va a ser K por S, vamos a poner S más X. S más el desplazamiento de X. Bueno, voy a tomar esta expresión y la voy a mejorar, pero la voy a ubicar para que podamos verla aquí. Entonces, masa por aceleración es igual a masa por gravedad. Masa por gravedad. Entonces aplico la propiedad distributiva menos K por S menos K por X. Aplico propiedad distributiva y me queda esta expresión. Bueno, yo sé por la expresión anterior que masa por gravedad menos K por S, esto que lo voy a colocar yo entre paréntesis, lo voy a colocar entre paréntesis, esta expresión es igual a cero porque está ahí en la parte superior. Entonces voy a tener que es 0 menos K por S y que no es otra cosa que menos K por S. Menos K por S. Bueno, entonces voy a tomar nuevamente para limpiar un poco y vamos a ver con qué nos quedamos. Masa por aceleración. Bien, me quedo con esa expresión que está ahí. Masa por aceleración es menos eso. El signo negativo me está indicando que la fuerza de esta fuerza de recuperación está en sentido contrario del valor del peso. Está dirigido hacia arriba y sí coincide con el valor del vector que nosotros colocamos ahí, que sería este, de fuerza de recuperación. Bueno, muy bien. Continuando con la ecuación que a nosotros nos compete, nosotros sabemos que aceleración es la derivada de segundo orden del espacio recorrido en función del tiempo. Entonces, nos quedamos así. Es la derivada, así, es la derivada
de segundo orden del espacio recorrido con respecto al tiempo. Aquí sería así, perdón, con respecto al tiempo. Bueno, muy bien, de ese lado tenemos ahí. Y del otro lado, y tenemos la expresión menos A por S. Podemos mejorar esta expresión. Podemos mejorar esta expresión de la siguiente forma. Para ello lo voy a copiar de aquí. Bien, entonces divido todo por M, por lo tanto dejo liberado. Y si divido todo por M, ahí, bien, lo he dividido por M. Muy bien, perdón, aquí hay un error, es X. ¿Por qué? Porque lo que está en 0 es lo que está en paréntesis y el desplazamiento es este. Me di cuenta dado que estamos haciendo la derivada con respecto a X. Bueno, muy bien. Entonces, mejor que esto es lo siguiente. Más igual a 0. Bueno, ¿y qué tenemos nosotros? Bien, si hacemos, vamos a hacer así, si consideramos por ejemplo, w al cuadrado igual al cociente entre k sobre m, k sobre m, entonces, y lo reemplazo acá, o sea que esto se iría, en su lugar ponemos w al cuadrado, en donde w, como ya vimos con péndulo, ahí está, es una frecuencia angular, ¿sí? Entonces ya nosotros hemos obtenido lo que se llama la ecuación diferencial correspondiente a un sistema masa-resorte. La solución de esta ecuación diferencial de segundo orden es una función que es la que habíamos visto muy similar a la del péndulo. Entonces, la ecuación es una ecuación que tiene una expresión trigonométrica, es x de t, que me está determinando el desplazamiento en función del tiempo, C sub 1, que es la constante de integración, que en algún momento se puede obtener si nosotros tenemos condiciones iniciales y luego C sub 2 por el seno de omega t. Y esta es la solución general. La solución general no es otra cosa que un movimiento oscilatorio armónico simple. Exactamente igual que el péndulo. Entonces veamos por qué. Porque el péndulo también realiza un movimiento respecto a una posición de equilibrio, pero al ser ideal, como en el caso del resorte, también va a oscilar, es decir, que se va a ir desplazando
por arriba y por debajo de la posición de equilibrio, pero nunca lo va a lograr. Entonces, yo aquí puedo cambiar por esta expresión, ya lo vamos a mejorar. Ahí, lo voy a sacar también. Recuerden que ese es angular, tal como el péndulo se podía calcular también. Entonces, esto en realidad es la raíz cuadrada. Y esto lo vamos a mejorar también. Entonces, esta es la raíz cuadrada. Y es un movimiento oscilatorio armónico simple. Y eso, hasta aquí sería todo respecto de un sistema de masa resorte. Para una referencia vamos a ver una animación. Ahí está, fíjense, tenemos el resorte, esta es la posición de equilibrio. Posición de equilibrio. ¿Cómo sé que es la posición de equilibrio? Vamos a ver, si yo le pongo una masa, no llega hasta masa 0. A ver si puedo, no puedo dejarlo. No, o sea, bueno. Vamos a ver, esta es la posición de resorte y que se produce un movimiento oscilatorio armónico simple. Fíjense las componentes. Si yo le voy aumentando para un mismo valor de K, K es la constante del resorte, lo podemos variar la constante del resorte. Bien, fíjense que se hace mucho más elástico, pero el movimiento, esta es la posición de equilibrio, entonces el resorte va y viene respecto a la posición de equilibrio, pero nunca se va a detener, ¿no? Es decir, ahí arrancamos de la zona de equilibrio, veamos. Y lo bajo, sube, baja, hasta cuando, indefinidamente, dado que se trata de un sistema que es ideal, o sea, no hay rozamiento. Entonces, tanto en el péndulo como en el resorte, en el sistema masa-resorte, hay un movimiento oscilatorio armónico simple. Veamos, si nosotros repasamos un poco en el caso del péndulo, ahí teníamos también, ¿ven? Vamos a, por ejemplo, a ver, podemos hacer, aumentar la longitud y movimiento armónico simple. Es decir, que oscila alrededor de la posición de equilibrio, pero nunca se detiene. Entonces son sistemas análogos, es decir, hay una cierta analogía. Bien, en una trabajamos con un resorte, en un otro con un movimiento que va oscilando, pero que está apoyado con un apoyo que es fijo. El comportamiento es exactamente el mismo y la ecuación también es la misma. Bueno, con esto terminamos algunos modelos más elementales. Nos vemos en la próxima clase.